la última de la semana. Entonces vamos a leer primero el caso. Tenemos que tener como los dos documentitos ahí a la mano, el caso y el mapa. El mapa ahorita no, pero después sí. Entonces vamos a leer el caso. El caso de caso Manuel. de Manuel. Lo vamos a leer. No les va a quedar como muy amplio porque es un Word, entonces no puedo ampliarlo más. Ok, entonces, lo voy a ir leyendo y si usted lo imprimió, lo ideal sería como que fuera resaltando con diferente color las diferentes variables que puede ir encontrando. Por ejemplo, un color para variables distantes que puedan encontrar, uno para antecedentes. Tenemos que encontrar variables distantes, variables antecedentes y variables organísmicas. Esas son las variables que debe contener esta historia y las otras nosotros las vamos a redactar. Ok. Manuel, de 30 años, mercadólogo, empresario, soltero y atleta. Dedica 4 horas del día a hacer diversos deportes y actividades físicas. Este Manuel se levanta a las 4 de la mañana, hace bicicleta, después nada y a mediodía corre y en la tarde va al gimnasio. Es un tipo que se dedica al ejercicio. Comenta que detesta a las personas que no se ejercitan o no cuidan su cuerpo o salud. Puede llegar a ser rechazante con gente gorda. Hace comentarios así como despectivos, ¿verdad? Los gordis. Me decía, ustedes los gordis, ustedes los cachetones. Y se burlaba de mis cachetes. Hacía chistes. No se burlaba, pero hacía chistes de los cachetes y muy rechazante de la gente gorda. Consulta debido a que desde hace una semana se encuentra pasando por serios ataques de ansiedad. Refiere que se le altera el ritmo cardíaco, se le seca la boca y le dan fuertes dolores de estómago y espalda. Además, siempre lo aborda la idea de estar en peligro, aunque no tenga disparadores objetivos. Disparadores objetivos entendemos como miedos reales, ¿verdad? Miedos que puedan ser reales, como inminente problemas en el trabajo, no, sino que no tenga disparadores objetivos, triggers, ¿verdad? Él tiene estos pensamientos de estar en peligro. Solo ideas. Los incidentes de ansiedad iniciaron una semana después de que su pareja decidiera terminar la relación. Se refiere que le pidió terminar debido a que se ha vuelto una relación insostenible para ella. Le dijo que terminaba la relación porque se sentía controlada y manipulada. Él refiere que en algunas ocasiones sí es cierto que la persiguió y revisó sus cuentas de redes sociales, pero que no es todo el tiempo, pues. Sobre los celos, refiere que efectivamente es celoso, pero que ella también así se compensa o así se comporta, es ahí. Sobre los ataques de ansiedad, refiere que se incrementan sin darse cuenta, se asusta mucho y luego casi pierde el conocimiento. Refiere que cuando está ansioso ha ido a estacionarse frente a la casa de su exnovia. En esas 2 semanas hizo eso, de ir en las noches a parquearse frente a la casa de la novia para poder calmarse. Y hasta se ha quedado dormido ahí hasta el amanecer. Un par de veces parqueó el carro, era tanto el miedo que se quedó dormido y hasta que le pegó la luz del sol al otro día se despertó y entonces ya se fue. Sobre sus antecedentes, refiere que es el tercer hijo de 3 hermanos. 2 hermanas mayores, casadas y viviendo cada una en su propia casa y con su propia familia. En la actualidad vive con la madre. Refiere que la relación ahora es buena y de colaboración.
pero que hasta hace unos años fue muy conflictiva. Cuando tenía 8 años, los padres se separaron y él decidió quedarse a vivir con el padre. La separación obedeció a una relación de mucho conflicto y violencia. Refiere que era el padre el que ejercía violencia. Cuando se separaron, él cree que decidió quedarse con su padre, ya que éste le daba todo y le ofreció quitar toda la ayuda si se iba con su madre. O sea, el padre lo chantajeó para que se quedara con él, ¿verdad? Recuerda que todo este tiempo Ujú. siempre le hablaba mal de la madre, culpándola de la separación de la familia. Cuando tenía 13 años, el padre enfermó de cáncer y Manuel participó de los cuidados junto a la madre. Esta se mudó de nuevo para poder cuidarlo. O sea, fíjense, Ujú. el padre le ejercía violencia, se separan, pero luego le da cáncer, entonces la mujer vuelve, la señora vuelve para cuidarlo. Refiere que fue una época de mucho sufrimiento, ya que fue duro ver cómo su padre tan duro se iba deteriorando. Cuando el padre murió, ya se quedó viviendo con la madre. Refiere que ha tenido muchas relaciones, no cree en la monogamia y con frecuencia busca relaciones casuales, aunque esté en una relación formal. O sea, tener una relación formal no lo limita de tener relaciones casuales. Si le sale algo, él aprovecha y le entra. Se refiere que le resultan difíciles las relaciones con las hermanas, ya que él quisiera intervenir en sus vidas y éstas no lo permiten. Él solo quiere que lo lleven, que lo lleven, él solo quiere que lleven una mejor vida, es el argumento. Se refiere que el padre creció sin padres, ya que la madre murió cuando era muy pequeño y que el papá emigró a Estados Unidos dejándolo al cuidado de la abuela. ¿Se entiende eso? El padre de él creció sin padres. Murió su mamá, el papá se fue a Estados Unidos y lo dejó con la abuela de este Manuel. De la madre se sabe que proviene de una madre dependiente y padres alcohólicos. Refiere que cuando iniciaron la familia les fue muy difícil ya que el padre no ganaba lo suficiente para poder mantenerlos y pagar la educación. Así que las hermanas mayores tuvieron que trabajar desde muy jóvenes. Él refiere que laboralmente le va muy bien, se adapta a los trabajos sin dificultad y consigue muy buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. Se refiere que en el área de salud padece de gastritis frecuente y problemas con el colon irritable. Sobre su historia escolar se refiere que mostró dificultades para aprender en la primaria. En una ocasión le evaluaron y diagnosticaron problemas de aprendizaje no especificados, pero el padre no permitió que recibiera tratamiento. Así que la madre lo apoyó para poder salir adelante y luego fue su padre cuando se quedó con él. En la universidad refiere que no tuvo dificultades. Ok, esta es un poco la historia de Manuel. Ok, con esta historia que tenemos, que pues es una historia medio entre inspirada en alguien, entre elaborada, ¿verdad? Eh, Vamos a definir ahora, vamos a ir en orden y definir qué variables tienen, qué variables podemos encontrar aquí. Voy a ver si puedo. Ok, vamos a ver antes que vayamos a esto. Cristina, ¿qué le llama la atención de Manuel? Em,
Pues tal vez lo que hemos estado hablando, que se puede observar que hay variables distantes o sea, siempre proviene de un ambiente familiar conflictivo y que entonces puede que eso haya como que repercutido en cierta manera sobre él. Entonces se puede observar que tanto él como los papás tenían problemas, los abuelos tenían problemas y así se va formando como un Eso le llama círculo la vicioso. atención. Los antecedentes distantes, las variables distantes. A Ujú. usted, Gaby Lemus, ¿qué le llama la atención de la historia de Manuel? A mí me llamó la atención la relación que, o sea, que no podía tener o sea, que no le importaba que fuera casual y no formalizar ninguna relación, ni más cuando, pues, decía así como que a veces se quedara fuera de su casa de la novia y que hasta el amanecer esperaba, pues, o sea, como que no vivía tranquilo de esa relación también. Ok. O sea, contento, insatisfecho con una relación formal, insatisfecho sin la relación formal. Ujú. A Oscar Bercián, para que nos acompañe, a ver, ¿qué le llama la atención? ¿Qué cosa, perdón? Sí, no está en lo que está. Vamos a ir a ver a alguien más. Estefanía Morataya. Vamos a ver si usted sí está, nos acompaña esta noche. Creo que a mí lo que más me llamó la atención era que él decía que no le agradaban las personas que eran gorditas, o sea, que repudiaba todo esa línea de personas que no hacían Ok, ejercicio, que comían de más. eso le llama la atención. Gracias. Eh, Krista Rodman, conecten sus cámaras, por favor. David, Dulce, Cristian, Paola. ¿Qué le llama la atención del caso a Krista? ¿No Perdón, está? no había conectado mi micrófono. Cada vez lo que dijeron antes, o sea, que no le gustaban las personas gordas, o sea, que tenían como un issue con ese tipo, o sea, con las personas con sobrepeso. Ok, y aparte de eso, ¿qué otro dato le llama la atención? La verdad es que eso es lo que más como que más resaltó para mí, o sea, para mi persona, pues. Ok. Miren, jóvenes, yo de verdad necesito que estén en lo que estamos, porque tienen que aprender esto. Si no, voy a modificar la metodología de la clase y lo vamos a hacer como más comprometido. Está pensado para que sea participativo y para que usted sin presión lo haga. Pero si no estamos en lo que estamos, que veo desde varios días, gente que ni siquiera está en la clase, dejan, se conectan y luego se van, después no saben ni en qué estamos. Es por su aprendizaje. Yo les pido, por favor, que nos conectemos, pues, que estemos en lo que estamos. Esto lo estamos aprendiendo. Es inaceptable un tipo de respuestas de estas. Por favor, se los pido. Es por su aprendizaje, patojos. David Ardón levantó su mano. Sí, yo quería comentar dos aspectos que que a mí me parecieron muy importantes. Sí, El primero es relacionado a lo que había dicho Gaby de la relación, de que él comenta de que o sea, los ataques de ansiedad iniciaron al haber terminado la relación de pareja, pero al mismo tiempo decía que no quería mantener una relación de pareja, sino que simplemente él, o sea, estaba buscando, y como pues, usted lo dijo, de que si le salía algo, pues ahí se iba a quedar también, ¿verdad? Y de que sí era una persona celosa. Entonces eso me parece muy curioso porque no va como tanto de la mano el hecho de que quiera mantener una relación abierta, pero sea celosa con la pareja y lo único que la relaje sea la pareja. ok. Y el otro factor creo que me pareció muy importante para observar es la relación con el padre, ¿verdad? Porque empezando de que por el divorcio de los papás a una edad muy temprana y que él les haya tenido que quedar con el papá, no por una decisión propia, sino por el hecho de que él era el que le pagaba todo y que le podía crear mucho conflicto y que el papá sea, eh, pues tenga mucha violencia, ¿verdad? Creo que son factores que más en una temprana edad pueden llegar a afectar a la persona. Mm, un gran análisis. Muy bien, gracias. Max, A mí me llamó la atención
que, bueno, fueron dos cosas. Uno, de hecho, fue lo que dijo David, y iba a hablar respecto a como ese chantaje que tuvo el papá con él para que él se viniera con él. Lo otro que me llamó la atención fue la relación con las hermanas, lo que él dice que él solo como que de alguna forma quisiera controlar su vida, como que él sabe las respuestas para que ellas tengan una buena vida. Eso le llamó la atención, ok. Pablo Mejía. Otra cosa que pues, me llamó la atención, corríjame si me confundo, por favor, que buscaba relaciones solo para pasar el tiempo, que, que era de los, pues, que buscaba una relación y que no que no creía en algo, no me acuerdo la palabra bien. En la Y de igual monogamia. manera, ajá, esa cosa. Y como igual comentó Dulce, que llegó a tal punto de los celos que se quedaba a dormir enfrente de la casa de la novia. Ok. Eso es impresionante y no es mentira. Sí pasaba. Un par de veces se quedó. Era tanta su ansiedad, era tanto el pánico, que llegaba, parqueaba su carrito en la cuadra de la ex y solo con ver su ventanita se relajaba. Tanto el pánico. Sophie. Ahí está. Bueno, yo no sé, yo tal vez porque me estaba basando en el mapa, pero me llamó la atención eso de las relaciones, porque igual decían que la mamá, pues era una mamá dependiente, la mamá de él, entonces asocié que, o sea, él no quería nada serio, digamos, y una relación monogámica, pero sí mostraba actitudes dependientes, a pesar de que o sea, pensando que no tenía tanta influencia, pero considero yo que la mamá sí fue de influencia y ese ejemplo que él vio, entonces no quería nada serio, tal vez por temor a convertirse como la mamá, porque sí era celoso y le controlaba las cosas. Ok. Usted ya está haciendo interpretaciones aquí. Eso que usted está haciendo son interpretaciones, pero está bien que le llame la atención esos datos, cómo la mamá y la relación de los papás puede dar un mindset a los hijos, ¿verdad? Carlos. Algo que me parece importante y que no he mencionado es que él refiere que tiene la idea de recurrente de estar en peligro. Entonces, me da una idea de que ha tenido eventos anteriores en su infancia, adolescencia, que le provocaron estar alerta en todo momento. Y esto también pienso que le podría generar la ansiedad que él siente. Ok, eso es un dato. Carlos, recuérdeme por favor más adelante que le explique qué es lo que pasa cuando estamos todo el tiempo sintiéndonos en miedo. Hay una lógica del trauma para que podamos entender eso. Linda, ¿ya terminó de comer, Linda? Ya, gracias. Que devorabas, no sé qué devorabas, pero lo devorabas. Hoy tenía hambre, nunca como a esta hora, pero hoy tenía hambre. A ver, pues. A mí, la verdad es de que yo lo entendí bastante bien que era, bueno, creo yo haberlo entendido bastante bien que era todo, entonces decidí como escribir todas las variables e ir apuntando mientras ibas leyendo la historia. Entonces lo voy a decir así. En las variables distantes, pues escribí algo, tal vez no me dio tiempo de escribirlo todo, pero escribí todos estos factores como el alcoholismo de los abuelos que pudieron haber influido, que eran factores vulnerabilizantes en su vida, la enfermedad del papá, el divorcio de los papás, el conflicto con la mamá que lo llevó a ese conflicto porque el papá le hablaba mal de la mamá y violencia. Ahora con las variables organísmicas que pues tiene ataques de pánico, que tiene gastritis, que tiene ansiedad, pero también me llamó mucho la atención que esto de irse a parquear a la casa de su novia, pues a la cuadra de su novia, siento que no era solo me voy a parquear, sino le hacía saber a ella que estaba ahí, y siento que era como para llamar mucho la atención de ella.
O sea, no creo que él pero solo ahí se haya estamos ido ya a haciendo marcar. interpretaciones y ahorita no me gustaría que hiciéramos interpretaciones. La pregunta linda solo es, ¿qué te llamó la atención? Y ya vimos que pudiste organizar algunas Sí, o sea, variables. yo puse como variable de respuesta. Va, pero Sí, yo vamos puse a, como variable de ahorita solo respuesta esto. en esta ronda, me ¿Cómo parece está? genial, pero en esta ronda solo lo que nos llamó la atención. Después ya clasificamos la Ok, información, ¿te parece? Solo para ubicarnos bien. ok. Sí, Así vamos despacio y nos va la verdad es de quedando. que también, ok, la verdad es de que también, así como dijeron muchos, sí me llamó mucho la atención esto de lo de la apariencia física, porque no vi nada en sus antecedentes o en su historia familiar que tuviera como una relación muy directa con esto del aspecto físico, de las personas gordas y el cuidar de la salud. No vi ninguna variable que fuera directo a eso, entonces eso tal vez me llama mucho la atención. Sí, no está en la historia, pero es bueno que sepamos que el papá todo el tiempo hacía chistes de las gordas y no molestaba, chingaba a su mamá con eso, todo el tiempo. Y después hacía chistes y burlas de sus hermanas. Eso no está en la historia, pero eso no es gratis, ¿verdad? Eso se aprende. Adriana, ¿qué le llamó la A atención, mí, así en a mí general? me llamó mucho la atención el patrón de conducta que tuvo él de manipulación. O sea, recibió manipulación de parte de su papá y él manipulaba su relación con su novia, manipulaba su relación con su mamá, manipulaba la relación con sus hermanas. Ok. Entonces, como que quiera que no haya un patrón de conducta de manipulación de parte de él que fue aprendido de sus superiores en ese entonces, ¿verdad? Y que no se le quitó, o sea, sigue y persiste. Y puede que esa sea una de las causas de su ansiedad. También creo que lo que habían mencionado de la conducta dependiente sí se ve mucho en la dependencia que tiene al ejercicio. O sea, digamos, aparte de lo que mencionaron de los gordos, él es dependiente del ejercicio y lo podemos notar en todo el ejercicio que hace durante el día. Y esa, quiera que no hacer ejercicio tanto, puede convertirse en una adicción, ¿verdad? Entonces también eso, como que él también se manipula él mismo de ciertas formas y eso. Ok, me parece muy, muy atinado este hilaje fino que hace Adriana de poder detectar la línea que conduce la manipulación. Ha hecho una cosa maravillosa usted hilando eso. Ahora, interpretaciones ahorita no, porfa, porque nos puede confundir. Ahorita solo ver los datos, analizar los datos, nada más lo que tenemos, ¿verdad? Pero sí es muy atinado que podamos ver cómo, vean patojos, cómo se forma la mente. ¿Cómo se forma la mente? Eso se aprendió y después se replica y uno no se cuestiona si está bien o está mal, solo así es, porque sí lo aprendí, ¿verdad? Gabriela Martini. A mí lo que me llama la atención es como ver la historia del papá que estuvo sin papás y que vivía con la abuela. Entonces, cómo eso influye en él para, o sea, del mismo padre separarlo de la madre y de las hermanas y por qué él tiene tanta dificultad con sus relaciones y con las mujeres, porque el padre tampoco tuvo una relación cercana a una familia, al núcleo familiar, ¿verdad? Fascinante Entonces ver eso cómo me se parece a mí que reduce. el papá lo separó de esa oportunidad de tener una relación con su núcleo familiar y a él le afectó en sus relaciones también con sus hermanas, su mamá y con su relación de noviazgo. Ok. Fascinante, fascinante lo que ha usted encontrado. Cómo se repite la historia, ¿verdad? El papá sin papás, sin mamá y después sin papá. Y luego él hace que su hijo viva lo mismo. Es una cosa interesante, ¿verdad? Como la Martini, que ahora sí está bien conectadini, nos da estos hilajes finos. Lucía Palacios. Peláez.
Peláez, perdón, discúlpenme. No, la verdad es de que la chica que acaba de hablar dio mi punto, entonces por eso bajé la mano. O sea, yo también iba a decir de que como lo que él vivió de niño con sus padres, lo replicó ya de adulto, pero hay algo que me llama la atención y es que él sí tenía buenas relaciones interpersonales en el trabajo. Sin embargo, le costaba como sostener relaciones perdurables de romance. Y, o sea, me llama la atención por qué esa como distinción, porque pudiese haber desarrollado como que esa resistencia, o sea, contra el género opuesto en general, pero eran las de romance y era obvio por lo que él vivió de niño en su hogar. Ujú. Muy bien. Paola Pel. A mí me llamó la atención dos cosas. Primero, como que también menciona que tiene gastritis y colon irritable. Creo que eso podría estar amarrado a ciertas cosas. Y segundo, pues el hecho de que él no cree en la monogamia, pero al mismo tiempo sigue siendo muy controlador. Me gustaría un poco más tener como información sobre las relaciones interpersonales para, no sé, tal vez si se repite este patrón manipulador de los papás en sus relaciones. Ok. Natalia. Yo creo que veo también como que un patrón de bastante control, porque en una parte menciona que la relación con sus hermanas es difícil, porque a él le gustaría como que tener más control o intervenir en sus vidas. Y esto creo que también se relaciona mucho con lo del ejercicio, porque eso es algo que él sí puede controlar. Entonces es como esa necesidad de controlar todo. Ok. Buen punto. Paola Recinos. A mí me llamó mucho la atención de que de pequeño mostró dificultades para aprender y que aún así el papá no quiso que él, o sea, cuando lo diagnosticaron y todo, que el papá no quiso y no permitió de que él recibiera un tratamiento. Entonces, que al final pues la mamá fue quien ayudó a que él saliera adelante y que aún con esas dificultades en la universidad no mostró dificultades, valga la redundancia. Ese es un punto muy importante, porque como teniendo problemas de aprendizaje diagnosticados en la universidad, le fue de maravilla. Sí. Ese es Lo un triste dato. es que el papá no lo quiso apoyar, pues. Sí, pero hay dos cosas. La actitud del papá machista, hasta donde Claro. más, y luego que en la universidad le fue muy bien. En realidad le fue maravillosamente bien. Ok. Entonces hemos hecho ahora, un segundo momento, como una recolección de lo que más les ha llamado la atención. Y la idea de esto es ir trabajando nuestro cerebro, nuestra mente, para que vayamos afinando nuestra parte de observación clínica, ¿verdad? He escuchado unos análisis muy buenos de lo que les ha llamado la atención. Esto es lo que pretendemos, ¿verdad? Que afilemos nuestro ojo clínico. Bajen la mano, por favor, y vamos a ir al segundo paso de esto. Ahora vamos a ir definiendo las variables. No me deja esto escribir. ¿Alguien sabe qué debo hacer? Tiene que solo- agregar un... Solo Dele doble clic. No, solo Apache y empieza a escribir, si deja, yo lo edité en la compu. Ahí está. Excelente. Muy bien. A ver, está Rodolfo Dardón. ¿No está? No está, ¿verdad? Está... A ver, David sí está. David, ¿puede recordarnos a qué se refieren las variables distantes, por favor? Bueno, si no estoy mal, las variables distantes hacían referencia a todos esos antecedentes que
que no están directamente relacionados con el tema principal. Digamos, ahorita el tema principal que él estaba tratando eran los ataques de ansiedad relacionados a partir del cuando terminó con su pareja. Y tal vez una variable distante podría ser los alcoholismos de la abuela o los divorcios de los papás, la violencia familiar que dio Solo anteriormente. definamos ahorita qué son variables distantes, solo para ubicarnos. María Fernández, ¿recuerda a qué se referían las variables distantes? Otra vez no está Marian. A ver, Cristina, por favor. Eran los hechos biográficos que tal vez no afectaban de manera directa a la persona, pero que sí podían repercutir. Entonces, por ejemplo, sucesos que podían ocurrir en la familia extendida, pero que a la larga tal vez podían influenciar en la persona. Ok. Son datos que pudo haber vivido y datos que no vivió directamente, pero que lo vulnerabilizan. ¿Recuerdan que esa es la palabra clave? Vulnerabilización. Entonces, vamos a hacer ahora el listado de las variables distantes. Vamos a ir despacio y encontrando las variables distantes en esta historia. Había mencionado, ya David se adelantó a mencionar una. David, ¿quiere repetirla, por favor? Pues ya he mencionado varias, pero alguna tal vez podría ser el alcoholismo de los abuelos. Pero sea más O el puntual, divorcio por del favor. papá. ¿Qué dice allí? Ahí decía que los abuelos de parte materna tenían problemas con el alcoholismo. Uy, no me lo podemos, la verdad. Ok, la variable va a quedar entonces abuelos maternos alcohólicos. Y madre dependiente, podría ser otra. Ay, perdón, no levanté la mano. Eso es antecedentes. Solo los que no creemos nosotros que no causan, solo vulnerabilizan. César, podría ser el nivel económico bajo también, ¿De quiénes? de los padres de él, Eso sí es de Manuel. vulnerabilizante y sí es distante, ¿verdad? Eso no causó el problema, pero sí lo vulnerabiliza. Entonces vamos a poner bajo nivel, no sé si está bien así, bajo nivel económico. Socioeconómico, ¿no? O nivel económico bajo. Escasos recursos. Está bien así. Está bien. Otra cosa es que su Al papá inicio creció de sin al padres. inicio de la familia. Bueno, les quiero aclarar algo. Cada uno de estos antecedentes, estas variables que estamos encontrando, se llenan en un espacio separado. No es una lista la que hacemos, sino que son unidades diferentes, porque después nuestro trabajo será encontrar la relación de estas variables con toda la historia. Entonces, se escribe por separado cada uno. Ok, a ver, si alguien tiene otra. Yo, abuela paterna murió cuando su papá era joven y abuelo paterno migró dejándolo con sus abuelos, o sea, con los bisabuelos de Manuel. A ver, pues. La migración, ¿no? Abuela materna falleció. De la abuela materna. Entendemos aquí que El padre era creció muy sin chiquito cuando padres. eso, ¿verdad? La otra es migración La del otra padre. sería migración de abuelo paterno y no sé cómo poner que dejó a su papá con sus bisabuelos, o sea, con los bisabuelos de Manuel. Sí. Tal vez abandono paterno. Migración del abuelo paterno, crianza del padre Por bisabuelos. por
Bisabuelos. ¿Alguien tiene otra? Hay gente levantando la mano y no puedo ver. ¿Sí? Yo tengo una duda. Lo que dije yo de lo del colegio podría ser una variable distante. No sé quién es y no sé qué dijo. Yo, Paola. Recién. Ajá. ¿Cuál es la variable, Paola? Por favor, que nos recuerde. Falta de apoyo. Ah, no, eso sí es antecedente. ¿No? Eso es antecedente. Antecedente. Ah, ok. Porque eso sí ocasiona problema directamente. Pues aquí solo ponemos los datos que creemos que pudieron haber influido en un problema, que vulnerabilizaron. ¿Alguien encuentra en la historia otra variable distante? Creo que ya no hay variables distantes, César. ¿Será? Sí, La ¿verdad? dependencia de la madre, César. Eso es Eso ya lo antecedente. puso. Eso es antecedente. Eso sí causa un problema, pues, ¿verdad? No solo vulnerabiliza, sino que ya vimos que sí. Por si alguien encuentra otra, podemos volver aquí para escribir. Muy bien. Cuando su padre enfermó de cáncer, eso también es antecedente. Eso es antecedente porque eso sí es directamente y podemos entender cómo generó problemas en él, ¿verdad? La ansiedad y todo lo demás. Ahora vamos a ver las variables antecedentes. Le vamos a pedir a Gabriela Rivera que nos recuerde qué son las variables antecedentes, Gaby. Pues las variables antecedentes son las que ocasionan problemas en la vida del individuo que han pasado en el transcurso de su vida anteriormente. Ok. Y que influyen bastante en la conducta que se tiene. Entonces, dijimos que las variables antecedentes son datos que pasaron, que el sujeto vivió y que le ocasionaron un problema, que podemos ver claramente cómo generaron, dispararon un problema. La diferencia entre las variables distantes y las antecedentes es que estas vulnerabilizan las distantes, pero las antecedentes sí provocan. A ver, pues, aquí hay para divertirnos. ¿Quiénes me empiezan a decir? Linda. Una nada más, Linda. El divorcio de sus padres. A ver, las otras personas me van diciendo. El cáncer del padre. Ahí podríamos incluir también la muerte del padre por el cáncer. Para que sea como dos en uno. La violencia también se podría incluir, la violencia familiar. Madre dependiente. Sí, permítame. La separación de los padres también. Esa ya está, Gaby. Divorcio de padres. Es la primera. Sí, fue la primera, perdón. Sí. No digo, pues... En la mera luna, la Gaby. La música. ¿Sabían otras? ¿Me dijeron otras? Madre dependiente. Sí. Falta de apoyo en problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje son una variable antecedente. César, esa no sería una variable organísmica. No porque eso es muy interesante.
¿Quién es? Adriana, es que Adriana, lo mire que pasa pues. es que como fue a los 8 años que sus papás se divorciaron y él tuvo problemas en el colegio, más o menos por esa edad, pienso que eso sería una Te voy a variable explicar por qué organística. no es una organísmica. Si lo estuviéramos evaluando ahorita que él tuviera 8 años, entonces es organísmica. Pero como Manuel tiene 30, esto ya pasó. No Y es, como que ha superado. sí, ya lo superó, pero sí es un antecedente que nos parece muy interesante. A mí me parece, solo para que vayamos adelantándonos, que los problemas de aprendizaje era la manera que este niño encontró para poder sobrevivir en esta situación tan compleja que le tocó. Por eso no Totalmente, o es hoy sea, en día, Adriana, por eso no es hoy en día una variable organísmica. ¿Sí me explico? sí, sí le entendí. Digamos que si hubiera César, tenido disculpe, una enfermedad muy dura en la infancia, también sería una variable organísmica. No disculpe, solo tengo una pregunta. ¿Antecedente o no? sería una variable antecedente, no organísmica. Sí, exactamente. ¿Quién quería hacer la pregunta? Yo, César, David. Eh, los problemas de aprendizaje en la primaria no pueden deberse debido a la separación de los padres y el hecho de que se ha ido a vivir con su papá y todo eso. Exactamente, es lo que le estaba explicando a Adriana que podrían responder en aquel entonces a variables organísmicas. Era una variable organísmica para poder lidiar con toda la tensión que le causaba la dinámica de familiar. Ok, Podría gracias. ser eso. Los ataques de ansiedad podría ser una variable de antecedente. No, eso Eso no es es variable organísmica. antecedente. Esa ya es Vivir con organísmica. el padre. ¿Cómo? Vivir con el padre. Eso Ala. es manipulación del padre, si lo vamos a poner. Ah, es que son síntomas conductuales o biológicos, sí, pues. Aquí estamos tratando de encontrar como todo qué le causó el problema, ¿verdad? ¿Cuál es La relación de mucho conflicto y violencia también. Yo creo que eso ya estaba, ¿no? Pero Violencia. esa ya está, violencia del padre. Yo puse violencia intrafamiliar, César. Sí, lo voy a cambiar. Y también puede ser los comentarios acerca del peso. Permítame. Eso iba a decir yo, si eso también puede entrar entre los antecedentes o si entra dentro de violencia, la burla que él tenía hacia la mamá o hacia las demás hijas sobre el peso. Calma. ¿Cómo era la variable? Las burlas, pero es que no sé si entra Comentarios. dentro de la violencia, por eso te preguntaba, si las burlas que él tenía hacia la madre de él y hacia las hermanas sobre el peso, violencia psicológica. Es que no solo era a ellas, creo, era a todo mundo que era gordito, molestaba Pero al en la casa el don sí hacía particularmente los chistes a su esposa y a sus hijas. Es como muy misógeno, ¿se dan cuenta el papá? Sí, César, tengo una pregunta. Para que cuando empezaron la familia no tuvieran dinero y las hermanas tuvieron que trabajar muy jóvenes, ¿cuántos años le llevaban las hermanas? Le han de haber llevado un montón de años, pues. Como la anterior le lleva 10 y la otra, ellas dos sí son cercanas, la primera le lleva 12 y la otra le lleva 10. Entonces él fue como el último y sí hay varios, creo que eso también iría en variables antecedentes, la diferencia de edad entre las hermanas y él. Y también que hayan tenido que trabajar, ¿no? Yo sí no le encuentro que eso tenga como una incidencia. Podría ser, pero no le encuentro ahorita una incidencia. Vamos a ver César, ay, Antes no. qué manda. Yo pensaría que tal vez no, porque no fue directamente él, fueron las hermanas.
Puede ser que también Manuel participó cuidando al papá mientras estaba enfermo. Allá está. Pusimos Es nada que solo más habíamos cáncer puesto del la padre. enfermedad. El Ajá. cáncer del padre, pero nosotros sabemos que él fue ahí presente a esto. Solo, perdón, una duda. Con eso de que las hermanas tuvieron que trabajar muy joven, ¿no explicaría por qué él desde cierto punto tal vez tiene también una dependencia con las mujeres? Porque pareciera que la tiene con la madre, con la novia. Se podría asumir que desde cierto punto tal vez las hermanas aportaban al hogar. ¿Y cuál es su punto con la dependencia? No sé, tal vez como los comentarios misóginos que usted mencionaba, pero que a la vez tal vez como que a él le intimidan. No sé si me voy a explicar. Sí, pero en realidad, fíjense que él tenía estas dos hermanas mayores, y él es pequeño, pero en realidad es un metido en la vida de sus hermanas. Y les quería dirigir la vida y que le consultaran y él en realidad asumió más el rol del papá. Pues las hermanas han tenido problemas con las hermanas ahora de adultos porque en aquel entonces sí era muy entrometido con la vida de las hermanas, a pesar de que eran tantas las diferencias de edad, ¿verdad? Bueno, César, ¿alguien más tiene otra variable por ahí? yo quería añadir a lo que dijo Cristina. Sí. Em, Tal vez no tanto la dependencia, sino también su deseo por controlarlas, porque de pequeños ellas lo cuidaron a él y se encargaban de la casa, y a raíz de eso a él entró por los mismos comentarios misóginos del papá, el decir yo debería estar haciendo esto y ellas no tienen por qué encargarse de mí, y a la larga querer encargarse de ellas y controlar su vida. Es más eso, ¿verdad? Es más una práctica de querer controlar. Es más eso. Bueno, César, y ahí el cambio de rol sería como en variables de consecuencia. ¿de qué me está hablando? El cambio de rol de Manuel, o sea, como tomar el rol de papá, sería una variable de consecuencia. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver cuando lleguemos ahí cómo sería, ¿oyó? César, las conductas misóginas serían antecedentes. Conductas misóginas. No lo puse, ¿verdad? Solo es Eso violencia. serían organísmicas. Pero me parece que sí vamos a poner conductas misóginas del Creo que ese padre. factor se repite tanto en antecedentes como en organísmicas, porque él vivió conductas misóginas de pequeño, pero ahora las hace. Entonces, siento que serían ambas que se ponen las conductas misóginas. ¿Qué estoy haciendo? Ok, si alguien tiene otra variable antecedente, que la diga ahora. Yo no tengo otra, pero sí quisiera tal vez que en la parte de la violencia psicológica sobre el peso se le agregue que es del padre, porque eso también lo sigue teniendo él. Muy bien. Muy bien. Ok. Miren pues. ¿Cómo? ¿Cuál fue la última, César? Conductas misóginas del padre. Gracias. No me están viendo en la presentación, sí. Sí, lo que pasa es que se me da chiquito. César, Ok. disculpe, ahí no podríamos anotar también la dependencia de la madre, Madre porque hemos anotado bastante dependiente. Sí, sí, una sí. mamá dependiente. Sí, 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 sí.
Esa Que es. solo hemos colocado de mucho del papá, pero de la La mamá, madre, es cierto que esa hay ya poco, está, pero esa Ya ya está la de está. madre dependiente. Esa ya la ¿dónde pusieron más está? arriba. Ya Es está. No, no Sí, está. sí está, Marlene, está Está abajo arriba. de Está violencia. abajo de violencia Ah, es que intrafamiliar. dice, sí, es que dice problemas de dependencia, pero creo que es de la No, madre, de ¿verdad? aprendizaje, dice Marlene. Ah, Y madre arriba, dependiente. madre Ok, dependiente. Ajá. gracias, perdón, sí, 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 ya. Tan chiquita Gracias. está la pantalla. Yo ya no miro, César, ese es mi problema. Va a estar grande. Ahí, Ahí ahí. está. Pero sí está No, bien. mucho. Mucho, Bájale un mucho. poco. Así como en la Ustedes, mía, está letra mejor. número Ustedes sí son 200. insaciables, celular de mi muchachos. abuelita. Bueno, ahí vamos. Puede Ahí está bien, mandar ahí está esto. bien. Ahí está bien, sí, ¿Está bien Nos ahí? puede gracias. mandar esto cuando lo Sí. terminemos de hacer por el grupo. ¿Cómo? Nos puede mandar este PowerPoint que estamos haciendo por el grupo cuando lo terminemos. Sí, sí se los voy a mandar, porque esto va a quedar Gracias. junto con el caso para que les quede ahí de Ejemplo. referencia. Esta es la primera, y la primera que vamos, y única que vamos a hacer en grupo, porque de ahí todo lo vamos a hacer individual. Los otros casos van a ser individuales. Vamos a ver, pues. Fíjense. Perdón, César, perdón. Encontré otra que es que a las mujeres se les culpa de la separación de la familia. ¿Cómo es esa? Es que el papá siempre le hablaba mal de la madre, culpándola a ella de la separación. Sí. Entonces, por lo regular, él cree que las mujeres son las que, o sea, hay una culpa, ¿verdad? Donde Sí. las mujeres son las culpables de esa separación. Podría ser un antecedente. Gracias. Es verdaderamente importante. Eso no va de la Qué mano bueno. con las conductas misóginas. Sí, pero es bueno que lo pongamos específico porque está íntimamente ligado con la ansiedad del día de hoy. Muy bien. Muy bien. Fíjense pues. Tenemos una lista de variables distantes y una lista de variables antecedentes. Mejor lo grabo porque... Muy bien. Vamos poco a poco entendiendo cómo esta información que tenemos aquí ahora responde a una lista de síntomas que Manuel está viviendo. Vamos comprendiendo cómo todos estos antecedentes forman una mente, unos aprendizajes en la mente de una persona y entonces cuando viene a la consulta, entendemos cómo esto se relaciona, cómo esto dispara una cosa con la otra. Todo esto ocasionó una manera de pensar, unos aprendizajes. Y hoy en día Manuel viene porque tiene unas variables organísmicas, que son, dijimos en otras palabras, los síntomas. Tiene síntomas cognitivos, tiene síntomas bioquímicos, tiene síntomas físicos, tiene síntomas conductuales, variables en esas líneas. Ahora vamos a ver cómo todo esto lo vive Manuel. Vamos a hacer ahora el listado de las conductas problema, de los síntomas de Manuel. Vamos a esperar que me digan, dice Marian que tiene problemas. ¿Están allí?
3 personas ya tienen... A ver, pues, ¿qué variables organímicas se encuentran? La ansiedad, el miedo. No. Aquí solo vamos a decir la conducta específica. Sí vamos a decir que tiene Como que se parquea pensamientos enfrente de su novia. recurrentes de estar en peligro. Eso sí. Parquearse enfrente de la casa de su novia, de su ex novia. No. Eso es... Gastritis o colon irritable. Ajá, eso sí. Sí, entonces... Vamos a agruparlo y vamos a poner problemas gastrointestinales. Ritmo cardíaco acelerado. Eso. Dice lo del ritmo cardíaco. Sí, dice la Sí, ataque de sí, ansiedad. sí. Entonces, ansiedad no. No, vamos a definir, es que ansiedad es una terminología puramente clínica. Vamos a describir cómo lo vive. Lo vive con problemas gastrointestinales, con pensamientos recurrentes. ¿Qué otras variables se encuentran? Ataques de pánico. No, ahí nunca dice ataque. Podrían ser los ataques de pánico. Ahí nunca dice dolores ataque. de cabeza. Lo Es dice que al inicio. Ataques de ansiedad. Dice ataques de ansiedad. Y Pánico, lo ¿no? del ritmo y la boca seca. Seca la boca. Ahí está. Síntomas como boca Juré haber- seca, Dolor de espalda y de estómago. César, y aquí no entran los sentimientos que tiene por otras personas. dígame por favor y yo le digo, pero puntualmente. Dice que detesta a las personas que no se ejercitan. Es como lo primero que habla. Pero ¿cómo lo pondría usted como una variable? Pues a estas alturas ya lo podemos instrumentalizar. A ver. Sería rechazo. Ahí sí. Rechazo a conductas opuestas, tal vez. Eso sí. Siento que eso no está bien redactado. Personas obesas, tal vez. Personas con sobrepeso o no delgadas, no sé. ¿Qué dice la historia? No, porque no necesariamente tienen que ser obesas, o sea, él simplemente no le gusta, o sea, incluso decía que se burlaba de los cachetes y no sé qué, y que las personas gorditas, o sea, no necesariamente tienen que estar sobre, o sea, de peso, pues, sino simplemente que sean personas de estructura un poco más gruesa, a él no le gusta. Así es. Aquí también estabilidad en relaciones amorosas. ¿Cómo? La inestabilidad Inestabilidad. en relaciones amorosas. La manipulación también podría ser. La dependencia hacia la novia. Como conductas controladoras. César, yo me siento un poco perdida porque yo creería que inestabilidad en relaciones amorosas sería de respuesta. Ya vamos a llegar ahí. Ok. Ahí lo va a entender. Había otra variable que no logré cachar, que alguien mencionó. Dependencia. Ritmo cardíaco también no lo he puesto. ¿Cuál otra?
Había Dale. otra antes de Gaby dice como cardíaco y dependencia hacia la novia. dependencia. O exnovia, creo, no sé, creo que sí, ella era exnovia. Ahora ya son esposos. Ay, no le creo. Ya tienen 2 bebés, una cosa preciosísima, ¿saben? Pero tenía varias relaciones amorosas, por lo que entendí, ¿verdad? O sea, no era monógamo. Ese podría ser también una variable, ¿no? Organísmica. Pues sí. Yo El hecho de que tuviera tengo muchas serias relaciones. dudas, sí, yo tengo serias dudas con eso porque aquí hay un concepto moral, ¿verdad? Ah, Sobre eso, de si lo evaluamos desde nuestra moral, si a nosotros nos parece como eso malo. Mire, no, no, siento también no es que malo, no, pero es un porque antecedente mire, de pues, o que sea, él así era, pues. no está mal o bien moralmente, simplemente si él estableció con su pareja ser monógamo, pero no lo está haciendo, entonces sí entra como algo malo, digamos. Pero si establecieron que iban a hacer una relación abierta, entonces eso ya no importa y tal vez no se debería incluir. Esa es exactamente la diferencia y ese es el criterio por el que lo vamos a incluir, porque sí tenían un acuerdo de fidelidad. Para el resto de la clase a mí me parece muy interesante esto y que Adriana, es Adriana, ¿verdad? ¿Quién dijo la opinión? Yes. Sí, ok. Para que veamos. ¿Cuándo para nosotros como psicólogos es un tema? Que no sea un tema moral ni un tema en el que nosotros debamos emitir juicio. Cuando es un problema porque la persona ha dicho que le causa problemas porque tenían un acuerdo. Entonces, si tenían un acuerdo de exclusividad o de fidelidad y él tenía esta conducta, entonces es un problema. Es un problema porque ¿qué anda haciendo? Buscándole el quinto pie al gato, ¿verdad? Sí se explica este tema. Poligámicas, tal vez ahí. Ahí está. Estos en una pareja que lo tienen acordado y que no es problema, no es problema. Pero si no lo tienen acordado, entonces, si lo tienen acordado y eso se vuelve un asunto, tienen incluso compromisos y pactos y todo, entonces a nosotros sí nos importa. Ok. ¿Alguien tiene otra conducta de respuesta? ¿Otra variable de respuesta? ¿No? Ok. Entonces, ya tenemos aquí la organización de las 3 variables. Todo esto que tenemos aquí nos lo dijeron en la historia. En la primera y segunda sesión, o tal vez tercera sesión, tuvimos toda esta información. Ahora nosotros vamos a organizar las variables de respuesta. Y aprendimos ayer que las variables de respuesta se refieren a la manera, yo les decía, a la manera en la que el clínico organiza toda esta información. A ver, hay 4 personas pidiendo la palabra. Opinen, por favor. Perdón, yo le había levantado para comentarle lo de los sentimientos de rechazo y se me olvidó bajarla. Ok.
Yo Ya. acá tal vez solo tenía un poquito de duda. Estos eran los que habíamos mencionado que era lo que, o sea, usted ponía el ejemplo y decía que era lo que hacía el sujeto para regular las emociones. Sí. Ok, Sí, es en para qué ese, le sirven, ¿verdad? Todas estas conductas hoy en día, ¿para qué le sirven? Por ejemplo, en ese caso, tal vez cómo estacionarse enfrente de la casa de la novia para calmar su ansiedad, ¿no? pero no solo es ese. Regulación del miedo, tal vez. Las variables de respuesta vamos a decir que tiene, este muchacho tiene, vamos a escribir aquí, conductas de ataques de pánico. Porque no solo es ansiedad, ¿verdad? Llega al pánico del rechazo. Entonces, vamos a poner aquí que cuando yo leo todas estas variables, entonces me parece que esta y esta hacen referencia a conductas de ataques de pánico. Exceso de ejercicio también siento que es una variable de respuesta. No. Yo Podría ser creería que sí, organísmica. porque, Esto es más organísmica. Es organísmica. Es más pero, organísmica. Él hace con pero también, excesivo dedicación, no lo habíamos puesto, ¿ve? Así se escribe exceso, ¿no? pero siento, bueno, no sé, tengo como la duda ahí también con lo que decía Adriana, porque, o sea, siento que es como la respuesta a las, a las burlas que él siempre escuchó. Sí, puede estar relacionado, pero hoy en día le alivia mucho su ansiedad, el ejercitarse tanto y de paso no va a estar gordo, ¿verdad? Y de paso no va a ser el gordo que su papá rechazó. Pero Y no entonces no podría se ser está obsesión. trabajando el issue, o sea, ahí. ¿Cómo? O sea, si él está haciendo ejercicio para no ser el gordo que su papá rechazó, entonces no se está trabajando el issue de él. No entiendo eso. Es que no sé cómo explicárselo, o sea, si él sigue haciendo ejercicio solo para no ser el gordo que su papá tanto rechazó, entonces no está trabajando el problema de raíz, sino solo lo está tapando con algo, me explico, que sería el Ah, ejercicio. como todas las variables organísmicas, Adriana, como todas. Solo son síntomas y síntomas y síntomas, no se atiende lo que de verdad es, solo son nuestros síntomas. Revisar sus redes sociales puede ser, como que ¿Cómo? tener conductas de control. Sí, pero eso es organísmicas, conductas de control. Ok. Aquí estamos tratando nosotros de De organizar como todo manipulación esto también. que tenemos aquí. Ya dijimos que tiene varias conductas de ataques de pánico. Podría Tiene ser ahí el miedo conductas, al abandono. tiene miedo al abandono. Miedo al Fíjese abandono o que, separación. No sé cuál de los dos podría estar como más apegado a él. Porque como lo dejó lo de novia, ¿verdad? Ajá, ok. Y podría tener conductas obsesivas. ahorita, eso sí. Va como la resistencia también de iniciar relaciones de romance, digamos, y que sean Ahorita, perdurables. ¿qué dijo Rodolfo? Conductas obsesivas. Obsesivas en general, ¿verdad? Ahora, Peláez. Como la resistencia de tener relaciones perdurables, de romance. ¿No O será como resistencia a miedo la al monogamia. compromiso? ¿No será como miedo al compromiso? Eso que dijo la otra chica, la linda. Eso está muy romántico, así. Quisiera que pusiéramos más. A ver. Como rechazo a la como resistencia a la monogamia, así como está diciendo Lucía, como resistencia, pero a la monogamia. Resistencia al compromiso. Va.
Está bueno. Es que creo que eso va más relacionado con el miedo al abandono, ¿no? Porque él no quiere compromisos para que no lo abandonen. Exacto. Así es como lo veo. Es una interpretación de Luisa, pero sí, pero la interpretación aquí no cabe, ¿oyó, Luisa? No podemos poner interpretaciones, tenemos que ser, miren pues, en las variables de respuesta es el trabajo del clínico de organizar las conductas, varias conductas, variables organísmicas en temas psicológicos, como por ejemplo, conductas obsesivas, miedo al abandono, regulación de la ansiedad y conductas de ataques de pánico. Va, miedo a la monogamia. Es que miedo a la monogamia solo es va dentro del miedo al abandono. Conductas manipuladoras, tal vez, no sé. Eso es variables organísmicas, porque la conducta manipuladora la puedo poner yo dentro de la reducción de la ansiedad. Creo que lo que no estamos entendiendo es que aquí yo pongo títulos en donde caben varias de estas. ¿Ya? Es el trabajo del clínico. Pero no creo que la manipulación entre en el pánico, ni en la ansiedad. En la regulación de la ansiedad, sí. Por la causa. Tal vez podría ser. Ay, no, se me olvidó qué iba a decir. O sea, Adriana, le da tanta ansiedad ser dejado de lado, no tener el manejo de la vida de las mujeres, que una manera de regular esa ansiedad es controlándolas, controlando sus redes, controlando sus vidas, opinando sobre sus vidas, etc. César, bueno. ¿Y la inseguridad de él como hombre también va ahí en la ansiedad? ¿A qué se refiere, Sofía? O tal vez regulación de inseguridad propia, porque es que también hay como una inseguridad que él refleja. Es que no sé cómo... Pero ¿en qué variables en qué variables organísmicas está eso que usted está mencionando? La dependencia hacia la separación. Ajá, y la dependencia hacia la novia también. Y el exceso de ejercicio, o sea, él tiene exceso de ejercicio por no Esas ser son gordo, conductas o sea, es obsesivas. inseguro. Ahí ya lo pusimos en conductas obsesivas. Lo de Sofía no termino de ver si sí va o no va. Usted dice que es inseguridad, Sofía. Ajá, tal vez, o sea, y también lo pensé por el ejercicio y la dependencia hacia la novia y lo que dijo Nidia, que eran ansiedad por abandono. Va, y ahí podría caber eso que le digo, César, ¿o no? Eso de que no puede desarrollar, como que le da miedo a desarrollar relaciones perdurales en el tiempo. En lo que Sofía dijo ahorita. Pero es que eso es una interpretación y eso va en miedo al abandono. Mire pues, lo que sucede con esta mente es que en realidad él le tiene miedo al abandono y su miedo al abandono se relaciona con la migración del abuelo paterno y la muerte de la abuela materna. Estas dos variables tienen una fuerte relación con el miedo al abandono, porque él aprendió eso de su padre. ¿Ven cómo va el asunto? Como el padre creció abandonado, seguramente él les transmitió este miedo y este desapego, porque la mamá era dependiente y la mamá estaba ahí, lo ayudó, lo apoyó, pero no logró transmitirle la seguridad de que lo amaba incondicionalmente y de que no lo iba a abandonar. Fue más fuerte el asunto. Ok. Creo que con estas 4 variables de respuesta podríamos agrupar bastante bien todas las variables organísmicas. Ahora vamos a ir a ver cuál es el diagnóstico de este sujeto. Esto es lo que tiene. Tiene conductas de ataques de pánico que sobrepasan el miedo y la ansiedad. Se vuelven de pánico. Tiene muchas conductas que usa para regular su ansiedad.
muchas conductas que ya vimos que nos hablan de miedo a ser abandonado y muchas otras conductas que son obsesivas. A ver, ¿a qué nos referimos con este sujeto? Se refiere al diagnóstico. Sí. ¿Cuál podría ser el diagnóstico? Usando estos signos y síntomas, ¿cuál podría ser el más probable diagnóstico? Ansiedad por separación. Puede ser una ansiedad por separación. Puede ser. ¿Alguien tiene más? Ustedes sí ya vieron psicopatología, ¿verdad? César, no podría ser un límite. Sí, ya. Ok. ¿Un trastorno límite de la personalidad? No. No porque él no usa la ansiedad para hacerse daño y él se mantiene constante en ansiedad. No Pero sí, hay tal vez antecedentes dependiente, de algo que así. haya A hecho. un trastorno de personalidad dependiente. Ajá. Es un trastorno de la personalidad por dependencia. Eso puede ser también, habría que diferenciar el diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada. No por separación, sino que me parece que él está tan ansioso que sería más, dentro de estos dos que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre un trastorno de ansiedad generalizada y que también puede ser muy bien comórbido de un trastorno de personalidad por dependencia. A ver, ¿quiénes levantan su manita? Yo, César, es que usted mencionó hay 3 trastornos. Por ejemplo, ansiedad por separación no es lo mismo que personalidad dependiente. La ansiedad por separación se da más que todo en niños. Pero yo no Creo que dije, es yo no más dije eso. dependiente. No, yo no dije eso. Fue Linda quien lo dijo. Linda sugirió que podía ser un trastorno de ansiedad por separación, no fui yo. Estoy diciendo que tendríamos que diferenciar. Según esto, lo que vemos es que apunta más a un trastorno de personalidad por dependencia y tendríamos que diferenciar, aunque podrían ir juntas, un trastorno de ansiedad, pero generalizada, porque parece que muchas cosas le dan ansiedad. Ok. Vamos a pasar ahora a ver, dentro de esto, ¿qué consecuencias inmediatas tendría nuestro sujeto si no se atiende? Si no se atiende esto clínicamente, ¿qué consecuencias tendría? Si nos damos cuenta, las variables de respuesta y las variables de consecuencia son pura opinión clínica. Variables distantes, variables antecedentes y variables organímicas son la información que obtenemos del sujeto. A ver, ¿quiénes levantan su mano? Por favor, díganme. Que padezca de depresión, no sería, o sería a largo plazo esa. No, yo creo que sí podría haber, ¿cómo le ponemos? Padecer. Que es más propenso a la depresión, ¿no? Padecer de depresión. Esto podría ser, ¿verdad? Estudiando todo esto podría ser. Si no consigue regular estas conductas, es muy probable que si lo corta la novia, si no quiere regresar con él y todo, termine generando depresión. ¿Había otra persona queriendo opinar? Yo creo que Linda tiene la mano levantada, ¿no? Ah, ok. ¿Linda? Pero no sé. ¿No la ha bajado? No, perdón. No la había bajado, perdón. Ok. ¿Alguien más que tenga una opinión sobre qué causas podría tener y como consecuencias inmediatas este sujeto? A ver. Relaciones inestables. ¿Cómo? No sé si esto hay. Relaciones inestables. Falta ¿Es usted la que de está opinando? Adriana. Cristina, ¿cuál es su opinión?
No, yo quería preguntar si ya padecer un trastorno de pánico, si podía ser inmediato o a largo plazo. Porque tenemos que tiene conductas, pero no ha desarrollado el trastorno como tal. ¡Hala, qué buenísima opinión! Me gusta eso. Eso es lo que espero, que generemos esa mente clínica aquí. Una pregunta, ahí también podrían, Solo permítame, solo voy a tratar de organizar aquí la información. Generar trastorno de pánico como inmediata. Ok. David había levantado la mano, que sí alcancé a ver que era usted. David. David. Ok, no está David. ¿Quién estaba preguntando? David, creo que tenés apagado tu micrófono. Perdón, César, es que estaba hablando sin micrófono. A ver, ¿qué quería decir usted? Pero lo que está diciendo es de que otro trastorno que yo siento que podría llegar a generar es el trastorno paranoide de la personalidad. Por lo mismo que él estaba diciendo que se sentía en constante peligro todo el tiempo. Ok. ¿O no? Sí. Ok, estos son, pero a corto plazo también hay algo más que no hemos dicho y es que pueden empeorar los síntomas gastrointestinales. Puede generar úlceras. Estrés. Porque ya es mucho, ¿verdad? Entonces, a corto plazo pueden empeorar los problemas gastrointestinales. Ahí estamos. Ahora veamos a largo plazo. Si no atendemos estos problemas de Manuel, ¿qué podría pasar a largo plazo, creen ustedes? A ver, Podría ser indicios de suicidio. podría haber intentos de suicidio. Sí. O sea, si se arruina, si se deteriora tanto este muchacho, podría llegar a deteriorarse. Podría llegar a pensar en suicidio. ¿Alguien más piensa en algo más a largo plazo? Yo tengo una duda, César. ¿Sí? El trastorno, general trastorno paranoide de la personalidad no podría ser más a largo plazo, porque eso no es como tan fácil de desarrollar, por así decirlo. Sí, tiene que tener uno como muchos antecedentes, ¿verdad? Pero Entonces sí. yo creo que lo consideraría más a largo plazo. Excelente. Ya De está. una vez el 100, de una. ¿Cómo? De una vez póngame 100. Se necesita más que eso. ¿Dónde está? Jala. Creo que lo borró. Dios. Voy a ¿y le da pasar. control Z? Voy a pasarlo a aquí mejor y sí me parece muy sensato el comentario de Paola que hablar de un trastorno paranoide aquí a corto plazo sí está como muy fuera de lugar. Esto corresponde más a... Y lo peor Yo tengo una duda. lo peor aquí también sería como a largo plazo, digamos que otra posibilidad, estudiando la comorbilidad y estudiando como los antecedentes de Manuel, es muy probable que él genere un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Así serio. ¿Quién quería preguntar algo? César, yo, Linda, em, por sus antecedentes, así como las, pues, de conductas obsesivas o
de variables organísticas, su exceso de ejercicio que a la larga es como una adicción, podría generar adicciones a largo plazo. Ah, no. No. No, porque, Linda, las adicciones tienen una base en la infancia y lo podés ver desde la adolescencia. Aunque alguien mencionó que le parecían muy adictivas sus conductas con el ejercicio. Y estoy... Sí, yo por eso lo pensaba, pero por Sí. eso te preguntaba si podía llegar a generar adicciones. Pero creo que Pero como está bien. para sustancias lo veo muy difícil. En alguien que no lo ha mostrado en la adolescencia. Entonces sí creo que podría ser muy difícil. Por la depresión podría como tal vez... Yo lo veo más como unas... Ok. Yo lo veo más como una sintomatología que va al trastorno de los alimentos, pero porque hacen demasiado ejercicio por no engordar. Pero solo veo un síntoma de varios síntomas que tendrían que haber para que sea como Para trastorno. que genere eso, ¿verdad? Exacto. Ok. Entonces sí lo veo a largo plazo también, ¿verdad? Un posible Miren, trastorno alimenticio. me hace falta... En desórdenes alimenticios. Me hace falta aquí una última parte de nuestro mapa que sería relacionar todas las variables, que esta es la parte interesante final de este mapa. Hagamos uno nada más y ya los dejo en libertad. No sé qué flecha es la que debo usar. A ver, pues. Los abuelos maternos alcohólicos. ¿Con qué variables antecedentes podemos relacionarlos? Manipulación del Violencia padre. intrafamiliar. A ver. Alcohólicos. Digamos que lo podemos relacionar con la madre. Dependiente. Con la madre dependiente, pero no sé dónde Está arriba, está arriba. Aquí. Ahí. ¿Por qué no en lugar de poner flechas pone como de colores los cuadritos que van relacionados? ¿No es más No. fácil? No. Fíjese pues. Está muy chiquito nuestro mapa para poder... lo que quiero es que miremos cómo las variables empiezan a relacionarse. Vamos a poner estas con este color. Muy bien. Veamos aquí. ¿Los abuelos maternos alcohólicos tendrán relación con otra variable antecedente? ¿Tendrá que ver con ¿Violencia? violencia intrafamiliar? Sí. ¿Por qué? Porque tal vez ella los estaba padres lo acostumbrada. practicaban. Ajá. Ella se acostumbró a ver eso, pues. Está relacionado porque la mamá permitió esa violencia. Una Y la mujer permitió porque estaba ciertamente acostumbrada a ver a sus entrenada padres a eso. alcohólicos violentar. Estaba entrenada a eso. Entonces, tiene que ver el alcoholismo de sus papás, los papás de la señora, tiene que ver con eso también. Tendrá que ver ese alcoholismo de los abuelos maternos con otra de nuestras variables. Problemas de aprendizaje, la manipulación del padre, violencia psicológica sobre el peso del padre. Sí. Esto tiene que ver.
César, y estas flechas que salen de abuelos maternos alcohólicos, siempre las hacemos del mismo color para todas las que tengan relación. Para todas las que guarden relación con esto. Ah, Es más fácil cuando uno hace su mapa más grande, ¿verdad? O cuando uno lo hace. Pero para que nosotros podamos entender cómo es que esto funciona, sí tenemos que relacionarlo con flechas, porque no todos los cuadros tienen que ver. Entonces, esto tiene que ver con, pero no quiero que la información se pase encima de otra, pero bueno, a ver. Lo que Adriana decía era poner todos los cuadritos Sí, pero no que aplica. No aplica porque no todos los cuadros tienen una relación con lo mismo, no es lineal. Entonces no aplica. Tal vez si lo agrando, bueno, lo vamos a hacer en otro momento y porque esto nos está consumiendo ya tiempo. Entonces, fíjense pues, si pudiéramos ahora como relacionar y hacemos flechas de colores para que podamos entender cómo es que este hombre llegó a tener estas conductas, estas variables organímicas. Esto vemos que muy probablemente el alcoholismo de los abuelos maternos criaron a una mujer propensa a una violencia intrafamiliar, que este muchacho vivió con esa madre y con ese padre. Él vivió con una madre dependiente y la dependencia de la madre tiene que ver con el alcoholismo con el que ella fue criado. La madre dependiente le genera a este muchacho miedo, inestabilidad en las relaciones amorosas, la dependencia hacia la novia. Eso le genera la madre dependiente. Entonces iríamos desde abuelos maternos, generan esto, la madre dependiente cría a un hijo que le crea una mente que le da relaciones amorosas inestables y que lo hace a él también dependiente de la novia. ¿Ven cómo un antecedente, una variable distante tiene relación en el presente? Y así podríamos incluir más flechas para poder darnos cuenta. Voy a tratar de tenerlo listo para cuando nos toque análisis de casos y que lo podamos ver, ver mejor. Ok. Vamos a ver, pues se nos fue el tiempo y ya estamos sobre el tiempo, pero ahorita termino. A ver, 2 comentarios sobre el mapa del origen de la patología. Sí tienen que ser flechas, por eso es que no pintamos los cuadros, porque no es que es lineal, sino que una variable se puede relacionar con otras y con otras, entonces son las flechas las que dan la relación. A ver, pues, Hanna, ¿qué aprendió el día de hoy? Aprendí que ahora ya tengo más claro la diferencia entre variables distantes y variables de respuesta, porque eso me creaba un poco de conflicto, pero ahora ya lo entendí mejor. Aprendí que unas se conectan con la otra, pero siempre tienen que ser bien claras. Digamos que las de antecedentes se compensan también con creo que se compensan una con la otra, pero sí es importante como mantener la estructura de cada una. Bueno, eso fue lo que aprendí. Ok. Vamos a ver, Estefanía, le pregunté a Oscar Bercián, quiero ver si aprendió. ¿Qué aprendió? Pues, de primero que chilero, o sea, no chilero, pues, pero sí que bien tener una tabla así que sea como, que chile. O sea, que sí liste de una vez todas las variables, pues, o sea, en vez de estar así como que pensándolas individualmente, es como que te da más organizada, sí, es mucho más fácil de verlo así. O sea, porque uno se desglosa básicamente todo el caso. Se quita todo lo importante del caso y de una vez hacerlo todo. O sea, me imagino que ya con más experiencia se hace más rápido, ¿va? En vez de estar 1 hora y media de clase, Pero así va a ser, así hasta cuando uno ya tiene experiencia lo hace
con mayor velocidad, pero como todos los aprendizajes. ¿Sofía está levantando la mano? ¿No? Sí, sí, que a partir de esto ya podemos ver como los puntos a tratar y qué manera va a ser la mejor para tratar estos puntos, ya sea, no sé, conductual o lo que vaya a tratar, pues las áreas. Sí, cuando hacemos el mapa de tratamiento, que es un mapa que se parece a este, agarramos las variables de respuesta, Sofi. Aquí no lo vamos a aprender, pero agarramos las variables de respuesta y creamos columnas a la par para tratar esas variables. No, las variables, sí, las variables de respuesta, para tratar las variables de respuesta. En este caso, digamos, solo para que se formen una idea, los ataques de ansiedad, los problemas de ansiedad de este sujeto son serios. Entonces yo voy a ir a buscar una terapia, en mi caso cognitiva, porque mi modelo es cognitivo, voy a buscar una terapia cognitiva que responda mejor a los ataques de ansiedad de este sujeto. Entonces voy a poner que voy a tratar una terapia cognitiva tal que va a responder a estas variables de respuesta, ya cuando esté en la fase del tratamiento. Y terminamos con Lina, que está levantando la mano. Yo solo quería decir que me parece como la vía correcta del diagnóstico de una persona. O sea, el estructurarlo de esta forma, el verlo tan de esa manera, no solamente en pensar en un caso aislado y sentarse a pensar y decir, yo creo que tiene esto, sino me parece la vía correcta de poder diagnosticar a una persona, o sea, con bases y fundamentos. Sí, es una vía. Como les decía, hay varias, ¿verdad? Varias maneras de conceptualizar casos. Esta es una, es muy ordenada, muy clara, muy clínica. Entonces, vamos a quedarnos aquí. El lunes iniciamos tema. Esperaría el video del grupo en los sábado o domingo. Para el lunes, entonces sería bueno tener leído o haber empezado a leer el documento de los temas con los que iniciamos. ¿Oye? Que tengan feliz fin de semana, jóvenes, que estén bien. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noches a todos. Feliz noche, César. Buenas noches. Buenas noches.